Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Al Tratado de Aguas Internacionales que México firmó en 1944 con Estados Unidos. Este tratado, y ahorita nos va a explicar muy Luis Ernesto Derbez en qué consiste, pero la verdad es que ha armado todo un lío político y hasta financiero, porque ahora tenemos que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda está investigando a algunos de los dirigentes de este grupo en lo que muchos podrían pensar que es un uso inadecuado de la Unidad de Inteligencia Financiera hacia quienes se oponen al gobierno. Así lo podrían pensar algunos. Luis Ernesto, ¿qué está pasando? Porque casi nadie entiende esto fuera de las zonas afectadas. Yo quiero presentar 4 aspectos, Eduardo. El primero, hay un tratado de aguas internacionales, como lo mencionaste, firmado porque precisamente lo que se le olvida a la mayor parte de los mexicanos es que la frontera norte del país son 3.200 kilómetros y de esos 3.200, 2.000 kilómetros aproximadamente es el río Bravo. Y es el río, por lo tanto, que lleva el agua que divide a las dos naciones. Hay una cosa que se llama derechos riparianos, que es muy extraño, pero quiere decir derechos derivados del uso del agua. Y lo que dicen estos derechos es que si tú tienes un río de esta naturaleza, ambas partes tienen derecho a gozar el agua. Pero dado que vienen ríos tributarios, que son los que alimentan a ese río, la nación, en este caso la nación que está entregando esos ríos tributarios y que están llenando el río Bravo, tiene derecho a una mayor proporción de uso de agua. En este caso, la firma de 1944 indica que México tiene derecho a utilizar 2/3 del agua que se vacía por los ríos tributarios mexicanos, como es el río Conchos, el río Salado, etcétera, de esa agua que llega al río Bravo. Y nosotros lo que hemos hecho en México es construir presas, y a través de la construcción de presas detenemos el agua y luego tenemos que soltar esa agua para que se cumpla esta obligación de 1/3 del agua del río hacia el río Bravo. ¿Y cuánto del agua de los ríos de Estados Unidos le toca a México? Prácticamente nada en este caso, porque el acuerdo también tiene otro río que es el río Colorado, que está y llega por Baja California. Claro. Ese río Colorado, ahí los americanos están obligados a darnos 1.800 millones de litros cúbicos, de metros cúbicos de agua, en un periodo de 5 años. Ya. Entonces, hay una compensación, un lado y el otro lado. Pero, en este caso, quienes no estamos entregando somos nosotros esa tercera parte de agua de nuestros tributarios al río Bravo. El pleito es porque, al haber construido las presas, estamos usando el agua para nuestros agricultores y para nuestra agricultura en irrigación. Y aquí viene el segundo aspecto. ¿Por qué el gobierno de México tan fácilmente entrega el agua? ¿Por qué la directora en este momento de Conagua, en lugar de decir al secretario de Relaciones Exteriores, a la gente de la Comisión Internacional de Límites de Aguas, llegar y decir, a ver, no podemos entregar porque la presa a la que estamos hablando, la Boquilla, solamente tiene el 22% de capacidad en este momento, y por lo tanto, si entregamos el agua en este momento de esa presa, nos vamos a quedar sin agua para el próximo ciclo de irrigación y por lo tanto de producción de alimentos para México. Al escucharte se me ocurre, ¿no debería ser renegociado este tratado que se firmó en 44? No, porque hay algo que en esa época pues no existía, o ya existe, claro, no sé. Pero hay un riesgo, cambio climático. Pero tú no quieres negociarlo en este momento con el señor que se llama Trump. Y por lo tanto no quieres entrar en esa discusión hoy. Pero eso es muy distinto a que no quieras negociar y detener el entregar el agua. Lo que hizo este gobierno fue entregó el agua de las otras 2 presas que hay ahí, que son la presa Francisco y Madero y la presa Luis León. Ya entregó esa agua e iba a entregar el agua de esta presa. Se enteran los agricultores en esta ocasión porque se dieron cuenta, detienen esto. Y aquí viene el segundo aspecto. El presidente de la República o el gobierno de este presidente toma la decisión de que es más fácil golpear a los mexicanos que a los americanos. Y entonces, en lugar de negociar con los americanos, dice, no le hago caso a los mexicanos. Y manda a la Guardia Nacional. Pero de todas maneras hay un tratado y México debe cumplirlo. Pero ahorita te voy a explicar cómo hacerlo. Porque Blanca Jiménez Cisneros, la directora de Conagua, seguramente dice, tengo que cumplir el tratado. ¿Por qué lo dice? Porque el déficit viene de 5 años atrás. Y entonces lo que están diciendo, lo mismo que han dicho en todo, la culpa la tiene el anterior.
y por lo tanto yo lo cumplo. Pues no, tú tienes que resolver el problema, para eso estás como ejecutivo, no para pasar la culpa al pasado, sino para resolver el presente y evitar daños en el futuro. Pero lo que hacen es mandar la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional asesina, y esa es la palabra, con todo respeto, asesina a una persona. Le pegan 5 balazos por la espalda. Por la espalda, sí. Ese no es accidente. Y hieren a quien iba con ello también por la espalda. Bueno, y entonces, aquí, como decíamos hace un momento de lo que estábamos platicando de Reforma y de Juárez, si en verdad quieres decir dónde está, debió de inmediato hacerse una investigación y encontrar por qué hubo ese accidente, como dijo el director de la Guardia Nacional. Eso no puede ser un accidente. Que alguien reciba 5 tiros por la espalda no es un accidente. Sobre todo cuando no están armados y sobre todo cuando eran manifestantes pacíficos que habían pedido que se respetaran sus derechos. Entonces viene ese segundo aspecto. Prefiero entonces enfrentarme a mi población que enfrentarme a los gringos. El tercer aspecto que me parece a mí terrible es, oye, un poquito de imaginación, un poquito de creatividad. Cuando nosotros, y ahora sí hablo en primera persona, en el gobierno del presidente Fox llegamos al gobierno, nos encontramos con la misma situación idéntica. Esta no cambia. ¿Y qué hicimos? Negociamos con los americanos, negociamos con los agricultores mexicanos, porque quiero dejar en claro que no son agricultores chihuahuenses, son mexicanos, y en esta discusión lo que hicimos fue llegar a un acuerdo, y el acuerdo fue, tenemos llenas las presas de la Amistad, Falcón, al final, donde está Tamaulipas, le entregamos el agua de esas presas al gobierno de Estados Unidos. Y después de 2 años de negociación, por cierto, con Condoleezza Rice como la gente del otro lado, llegamos a lograr este acuerdo. Y entonces, en lugar de pelearnos con nuestros propios agricultores, en lugar de quitar el agua de donde había sequía, se las dimos de donde había exceso de agua. Y eso es lo que no ha hecho tampoco este gobierno. ¿Y por qué no lo hace? Porque no vienen y le preguntan a los del pasado cómo resolviste tú estos problemas. Porque esa es la manera más sencilla. Porque ellos son distintos, por favor, no quieren aprender nada de ustedes. Bueno, pero ese es el problema, Eduardo. Y por eso tenemos una situación como la que estamos viviendo hoy, en donde hay una agravante, porque después de esta muerte de la persona, se convierte en otro hecho. Se convierte en un hecho de violencia de la Guardia Nacional contra mexicanos por no haber negociado con los americanos. José Luis Romero Hicks. Desde el ángulo de la política internacional, no tanto el impacto interno, hay que meterle en la ecuación que ya el gobernador de Texas le pidió al Departamento de Estado en Estados Unidos, a Mike Pompeo, para que se involucre y le exija al gobierno mexicano precisamente el cumplimiento del balance del quinquenio. Por eso el 2020 es tan importante, porque arrastra desde el 2015 el compromiso de cumplir los términos del tratado en periodos de 5 años. Sí, ahora, pero tú no tienes por qué ceder a eso. Bien, Luis Ernesto, tú dices que nos convendría esperar a renegociar con Biden si gana Biden. Yo creo que no nos conviene renegociarlo, porque entonces los americanos van a llegar y van a decir, el río Colorado, que es donde yo te estoy entregando el agua para el Valle de Mexicali y para todo lo que es Baja California, pues entonces yo no te entrego tampoco agua. Entonces hay que entender que estamos peleando 2 áreas muy importantes, todo lo que es el Valle de Mexicali y todo lo que es la zona de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y un poquito Nuevo León. Y eso es realmente lo importante de por qué no debes hacer la renegociación. Ramsés. Bueno, yo siempre pienso hacia adelante. Ya el pasado ya está hecho, ya no se puede hacer. A ver, pregunta. ¿En qué se está invirtiendo en México para tener la cantidad de agua necesaria en base a la cantidad de alimentos que se necesitan? No hay. Okay. No he leído el informe en eso. Ok, la segunda pregunta es, si ya sabemos que tenemos un déficit de agua, ¿qué se está haciendo para poder hacer la explotación de mantos acuíferos que pudieran ayudar a la agricultura en un momento dado? Se pueden hacer esas investigaciones y no las hay. Bueno, entonces, lo que sí se ha investigado, Ramsés, es que viene un proceso de desertificación muy fuerte en la zona norte, lo que se llama Aridoamérica, que es la zona norte del país, y cada vez va a haber menos agua y la gente se va a tener que largar de donde está. Es un hecho, ¿eh? Y eso hay que hacer unos estudios científicos para determinar qué vas a hacer después. Están hechos, pero creo que no los han leído.
A ver, para concluir, Luis Ernesto. Yo estoy convencido de que no debemos reaccionar, lo acaba de decir José Luis. Si el gobernador le dice a Pompeo, Pompeo le dice al gobierno de México, y el gobierno de México, en lugar de decir, escucho, pero ahora déjame negociar, lo que hace es, te entrego de inmediato. Eso no debería ocurrir. Bien, ya ha demostrado este gobierno que ante Estados Unidos no quiere negociar, sino acatar. Está mal. Muy mal. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.